En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseña a ser prudente, tú yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Hacia el frente, ¿sí? Para poder concentrarnos, sobre todo cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento y sobre todo también lo que vayamos a aprender en todo este día sea para poder hablarle a las personas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que eso nunca lo debemos olvidar. Así es de que si estamos listos, ya preparados, esperando que algunos hermanos se puedan conectar o algunos hermanos que vienen hacia este lugar, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga para que puedan llegar con bien hacia este lugar y juntamente con nosotros nos gocemos y sobre todo que Dios apruebe todo lo que se vaya a hacer a partir de este momento. Así es de que vamos a dejar todos los pendientes, vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para dar comienzo. Adelante voy a empezar a mencionar los hermanos que vamos a participar en la primera hora. Nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, la oración Jesús Mireles, un himno nuestro hermano Andrés, una oración nuestro hermano Rubén Cuellar, la clase nuestro hermano Diego Armando, un himno, el himno de la cena, un servidor, y dirige la cena nuestro hermano Jaime Salazar. Y ya estaremos mencionando los hermanos que van a participar a partir de lo que es la cena del Señor. Dios los bendiga y que Dios nos acompañe. Adelante. Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración a nuestro Padre. Vamos a cantar con gozo, con alegría. De los corarios, número 68, digno es el Cordero. Número 68 de los corarios. Número 68, digno es el Cordero. Vamos a cantar. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y paz. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Número 85 de los corales también, número 85. Alabado sea Jehová.
número 85. Después de este canto tendremos la primera oración. Vamos a cantar. Alabado sea Jehová, desde el cielo alábenle, alabanle en las alturas, ángeles adórenle, sus ejércitos le alaben, luna, sol y estrellas mil, cielo de cielos ya vimos, ante él nos rendí. Alabado sea Jehová, su gran nombre exalta, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre el cielo, tierra y mar. A Jehová alaben todos, porque él mandó y nos creó, para siempre nos formó, sus decretos siempre son, desde la tierra alaben, lumbre, granizo y vapor, tempestades, agua y nieve, a Jehová bendito. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltar, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre el cielo, tierra y mar. Árboles de fruta y cedros, montes y valles también, monstruos marinos y bestias, llaves de poder se ven, reyes y todos los pueblos, príncipes y todo pues, niños, jóvenes y ancianos, todos alaben. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltar, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre el cielo, tierra y mar. Bueno, de eso nos vamos a dirigir los días en oración. Oramos. Padre nuestro, alabado sea su nombre. Gracias, Padre Santo, todas las bendiciones dadas hasta estos momentos. Bueno, Padre, en este primer día de semana nos ha dado la bendición de estar con vida, de estar con salud. Suéltanos, Padre, te dé el ánimo, Señor Dios, para seguir adelante y reunirnos, Señor Padre, para rendirle a este lugar, a rendirle honra, gloria y alabanza, Señor Padre, el cual, Señor Padre, tus hijos, nos rendimos en usted. Sabemos, Señor Padre, que somos deudores ante todos los beneficios que nos ha brindado, las cuales, Señor Padre, usted extiende el hueco de su mano, y no nos cansaremos de darle las gracias por todas las bendiciones. Señor Dios, en estos momentos estamos aquí reunidos, donde venimos, Señor Padre, a recibir el mensaje, Señor Padre, es alimento para nuestro espíritu, Señor Dios, y pedimos, Señor Padre, que a los oyentes nos abran nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Padre, para que el mensaje que hemos de escuchar no se nos vaya como agua entre las manos, sino que tengamos la capacidad de retenerlos, Señor Padre, y ser hacedores de ella. Rogando, Señor Padre, que usted bendiga grandemente a todos los que tienen alguna aflicción, alguna enfermedad, Señor Padre, que usted esté con ellos, de igual manera, Señor Padre, nuestra hermana avanzada,
Pedimos la misma bendición a los padres, que ustedes provean lo necesario donde quiera que ellos se encuentren. Santo Dios, ponemos también en sus manos a los que exponen su mensaje, rogando a Dios que usted los cuide de las descansas del mundo y también del maligno de los padres, ya que está siempre atento de los padres para los que tratan de hacer lo correcto. Pedimos de su bendición de los padres, que usted los tenga en el cuerpo humano, cuidando, protegiendo a los padres de todas sus necesidades y aflicciones, sobre todo a los padres que sigan creciendo en su palabra, y que usted les dé palabras fáciles a los padres para que los oyentes también ellos puedan entender y comprender el mensaje de amor que usted tiene para ellos a través de lo que expone en su palabra. Nuestro Padre, los planes que se están planeando en esta congregación, ponemos en sus manos, que cada uno de nosotros, nuestro Padre, nos dé el ánimo por seguir adelante, nos dé sabiduría y nos dé fortaleza y decisión de los padres para llevarlos a cabo, y por nuestros padres nos encomendamos para alcanzar lo mejor de lo que nosotros planeamos. Eterno Dios, simplemente damos las gracias, pedimos también perdón por nuestras faltas, muchas veces fallamos nuestro Padre, rogando a Dios que tenga la sabiduría para ser siempre hacedores de lo que a usted le agrada, nuestro Dios, y no andar denigrando a nuestro Padre en nombre de Cristo. Ahí nuestro Padre en todos y todos estos Padres Santos, se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, su Hijo y Salvador nuestro. Amén. Amén. Número 104, por favor. 104. La siembra. Cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Sembraré, sembraré. En la casa de Dios, sembraré corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Sembraré, sembraré, para hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mano, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Vamos a ver, hermanos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en reverencia delante de tu presencia, con un corazón contrito y humillado, estamos reunidos como la iglesia tomó hijo, la cual él compró a precio de sangre.
Gracias porque tenemos el privilegio y hemos tomado la mejor parte de estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo para escuchar el Evangelio de tu amado Hijo, tu bendita palabra, la cual nos ayuda a ser más puros, rectos, santos y perfectos delante de tu presencia. Te pedimos que nos ayudes a continuar en el camino del Señor para que así al final de nuestros días, ya sea que venga nuestro Señor Jesucristo como un juez justo o tú nos llames de esta vida que nos has prestado, estemos preparados y listos, tengamos esa esperanza de vida eterna. Gracias, bendito Padre, por todas las bendiciones que derramas sobre cada uno de tus hijos. Sin duda que a cada instante y a cada momento te agradecemos por todas las bendiciones, pero también siempre hay una lista interminable de necesidades que cada hermano, cada familia, cada congregación y en general la iglesia, como dijo, tiene. Sin duda que nos unimos en oración y nuestras oraciones llegan delante de tu presencia. Tú las escuchas, las bendices y las prosperas conforme a tu divina voluntad. En este momento que se abre tu libro sagrado, que estemos atentos, que estemos prestos para escuchar el mensaje que nuestro hermano ha preparado. Sin duda, tienes siervos que se esfuerzan en predicar tu palabra. Te pedimos siempre que les des conocimiento y sabiduría de lo alto para que compartan de esas bendiciones espirituales con cada uno de nosotros. Sabemos que al escuchar tu palabra nos conforta, nos anima y nos ayuda a continuar en este camino que nuestro Señor nos dejó trazado. Te pedimos que seamos luz, buen ejemplo y testimonio a todas aquellas gentes que nos rodean y teniendo la mente de Cristo podamos vencer con el bien al mal. Rey, conviene a nuestros hermanos que vienen hacia este lugar, únenos en espíritu con las demás congregaciones para que esta alabanza llegue como un olor fragante delante de tu presencia y estemos unidos espiritualmente. Guárdanos de todo mal y manténnos unidos en el temor del Señor, ya que todo te lo pedimos en el sagrado y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Vamos a continuar. Pasen a sus clases los niños, por favor. A sus clases los niños, por favor. Y enseguida pasen los jóvenes, ya está por ahí el hermano preparado. Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y para ello, hermanos, está nuestro hermano Diego Armando, ya había venido en alguna otra ocasión, es estudiante de la escuela de predicación. Bueno, ya la mayoría ya lo conocemos al hermano. Gracias damos a Dios porque los hermanos tienen a bien en podernos acompañar y sobre todo predicarnos la palabra de nuestro Dios. Así es de que no le quito más su tiempo a nuestro hermano Diego Armando. Dios te bendiga y háblanos de la palabra de nuestro Dios. Adelante. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, gracias a Dios. Estamos reunidos un primer día de la semana más. Hoy hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, vamos a abrir luego las escrituras en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 25 en adelante. ¿Sí me escucho hasta allá atrás? ¿Sí? Ok. Filipenses, capítulo 2, versículos 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y confío, perdón, 25, estoy leyendo el 24. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este es el pasaje, mis hermanos. Esta carta es denominada la carta del gozo. Viene muchas veces la palabra gozarse, gozo, alegría, alégrense. Muchas veces, por eso es la carta del gozo. La Escritura en algunas veces no nos dice mucho acerca de ciertos personajes. A veces ciertos personajes podemos pasarlos de largo a la hora que nosotros leemos, porque nada más trae 1 o 2 versículos, solamente lo menciona 1 o 2 veces en la Escritura. Pero sabiendo que Dios en su infinita ciencia, sabiendo que nosotros íbamos a poner el empeño para poder escudriñar las Escrituras como Él lo dijo, pone este tipo de personas, aunque sea con un poquito, para que nosotros podamos aprender muchas cosas de estas personas. En este caso es este hombre llamado Epafrodito, del cual vamos a estudiar hoy cómo fue su servicio. El tema titulado del día de hoy es el servicio de Epafrodito. El servicio de Epafrodito. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo sirvió Epafrodito? ¿Cómo sirvió Epafrodito? ¿Hasta aquí los tenemos, hermano? ¿Hasta aquí los tenemos? A las 11. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo sirvió Epafrodito? Este hombre llamado Epafrodito. Bueno, pues, si nos damos cuenta, en el versículo 25, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. En primera instancia, mis queridos hermanos, Epafrodito sirvió como colaborador y como compañero de milicia. Epafrodito sirvió a los filipenses y también a Pablo. ¿Qué servicio hacía Epafrodito? No lo sabemos. ¿Era predicador? ¿Era diácono? No lo sabemos. No nos dice la Escritura cuál era el oficio que él desempeñaba dentro de la iglesia en Filipos. Pero lo que sí sabemos es que él estaba dispuesto a sufrir como buen compañero de milicia. Ser compañero de milicia sabemos bien que es ser un soldado. Y como buen soldado, como dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Ahora en el versículo 9, el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo, siendo un militar, o considerándose un soldado, un militar, delante de Dios, delante del Señor Jesús, servía y estaba propenso, estaba dispuesto a sufrir cualquiera que fuera la situación que tuviera, cualquiera que fuera la situación que se le presentara. Pablo estaba dispuesto a sufrir, y lo vemos a lo largo de su vida que sí sufrió, y sufrió mucho. Ahora, también este hombre llamado Epafrodito había aprendido mucho de Pablo, porque había estado con él muchísimo tiempo. Ahora, Epafrodito estaba dispuesto a sufrir cualquiera que fuera la situación. Más adelante lo vemos en el versículo 26, que Epafrodito sufre en su carne, sufre en su cuerpo. Dice, porque tenía gran deseo de veros, porque él tenía el gran deseo de veros a todos vosotros. Gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Ahora, fíjense que dice el 27. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo, viendo a su amigo, dice que tenía tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Bueno, pues porque, imagínense, cada uno de nosotros tenemos un grupito de amigos en la congregación o en cualquier otra congregación. Dentro de la iglesia en general, tenemos a lo mejor un grupito de amigos con el que nos llevamos más, con el que nos llevamos mejor, con el que podemos platicar, con el que podemos reír, con el que podemos hablar sanamente, el cual nos puede aconsejar, al cual nosotros también le podemos aconsejar, alguien que le consideramos un hermano, y más que un hermano, a veces, tal vez, hasta un amigo. Entonces, Pablo y este hombre llamado Epafrodito tenían esa cualidad y esa unión, tenían una misma mente y un mismo sentir, por lo cual este hombre, cuando enfermó, el apóstol Pablo se sintió triste. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tristes por algún familiar que se ha enfermado o por algún hermano de la iglesia que ha caído en cama? Imagínense, llegar hasta este extremo del cual dice en el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros al ver a nuestro amigo, al que más queremos, a uno de los que más queremos, postrado en cama? A lo mejor, no sé cuál sea la situación, pero en esta ocasión, cuando fue lo de la pandemia, y los veíamos entubados y que apenas podían respirar, que estaban inconscientes, los tenían inconscientes porque no podían soportar lo de la tráquea, lo que les metían acá, y por eso los ponían inconscientes, para que pudieran respirar ellos, para que se pudieran ayudar. Y muchas personas angustiadas, buscando recursos para poder ayudar a los familiares, incluso a nuestros hermanos. Imagínense, en aquel tiempo no había los recursos que hay hoy en día. No había la medicina, los instrumentos que hay hoy en día. Imagínense Pablo teniendo a Epafrodito en una cama, porque para ese entonces estaba con él. Pablo teniendo a Epafrodito en una cama, a lo mejor lleno de calentura, no pudiendo respirar, Pablo cambiándole unas compresas. No sé cuál haya sido la situación. Cada vez que leemos las escrituras debemos de poner imaginación, no más allá de lo que dice la escritura, pero sí poniendo en contexto lo que está acá. Estuvo a punto de morir Epafrodito, por lo cual el apóstol Pablo tenía tristeza. Y ahora dice, tristeza sobre tristeza. ¿Cuál era la otra tristeza que tenía? Bueno, la primera tristeza era de que su amigo estaba en cama muriendo. Pero ahora la otra tristeza es por la congregación. ¿Cómo iba a quedar la congregación? Epafrodito pudo haber sido uno de los pilares de la congregación y era un hermano que lo tenían en alta estima. Como un predicador a lo mejor reconocido de la congregación en Filipos. Por lo cual el apóstol Pablo se ponía a pensar, bueno, ¿y cómo van a quedar? Y luego, miren, fíjense, me causa mucha cosa y no sé, ojalá llegase a ser algún día así, porque estaba dispuesto a sufrir penalidades este hombre llamado Epafrodito, pero él, lejos de preocuparse por él mismo, se preocupaba por los demás. En el versículo 26, si nos dimos cuenta, dice, porque él tenía el gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Este amor, hermanos, que tenía Epafrodito por sus hermanos, ese amor que nos muestra en 1 Corintios capítulo 13, que no busca lo suyo propio. A pesar de que Epafrodito estaba en cama, este hombre se preocupaba por la congregación. Nosotros, ¿cuántas veces nos hemos preocupado a tal grado por la congregación? ¿Nos hemos preocupado por nuestros hermanos? Entonces, él, lejos de agradar, lejos de buscar lo suyo, lejos de poder ver por sí mismo, él lo único que le importaba era agradar a Dios. En el versículo 30,
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. A Epafrodito no le importaba la situación en la que él estaba. Él lo que quería era poder cumplir por lo que él lo habían llamado y sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hermanos, este hombre trabajaba mucho. Y ahora, el versículo 29 dice: recibid pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Quiere decir que no solamente Él hacía esto, habían otros más dentro de la iglesia. No se nos nombran, pero habían unos más que hacían esto mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay hermanos dentro de la congregación que muchas veces se preocupan por los demás. Tenemos hermanos dentro de la congregación que ayudan en el servicio a nuestro Dios. Y sabiendo bien que cuando los hermanos trabajan en conjunto, así como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, que se preocupaban por la iglesia podía subsistir. Pero ahora bien, cuando solamente dos personas trabajan dentro de una congregación, mis queridos hermanos, la iglesia muchas veces está destinada a perecer. La iglesia, hermanos, tiene muchos miembros, como nos dice 2 Corintios. Vamos a ir ahí a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14. Versículo 4, perdón. 1 Corintios, versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 28. Estoy en Corintios. Primero los Corintios capítulo 12, versículos 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ahora bien, el versículo 28 nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros. Sabemos bien que en aquel tiempo eran dones milagrosos que tenían. Lo que tenemos hoy en día son cualidades, hermanos. Las cualidades que Dios nos da, que cada uno tenemos una por lo menos. Primera carta de Pedro, según nos dice, la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos bautizamos y a lo largo del tiempo vamos generando cualidades, vamos generando cosas que nosotros podemos hacer, dones se le llaman este tipo de cosas. Muchos tienen el don de orar, el de predicar, el de cantar, el de evangelizar, el de hablar con las personas, con los hermanos y animarlos. Cada uno tiene un don, hermanos, y cada uno de estos dones se nos ha dado con un propósito. Primero los Corintios capítulo 12 versículo 7 dice: pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho de la misma iglesia, hermanos. Para provecho de la misma iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un don, hermanos. ¿Cuál es el don que usted tiene? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuál es el don que yo con el que puedo servir en la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar en eso?
El Señor al final del tiempo nos va a pedir cuentas de qué hayamos hecho con nuestros dones, si los pusimos a trabajar o no. El Señor, en su infinita misericordia, nos ha provisto de cualidades que nosotros podemos explotar dentro de la iglesia. El detalle que muchas veces se hace caso omiso de esos dones. Y hay muchos sentados que no hacen las cosas que deberían de hacer. El Señor quiere que cada uno de nosotros, al igual que Epafrodito, podamos tener nuestro nombre escrito en el libro del Señor, en el libro de la vida. Epafrodito, fue tal su colaboración, fue tal su trabajo, que halló gracia delante de los ojos del Señor, y ahora lo tenemos como ejemplo para nosotros. Epafrodito sirvió como colaborador y como compañero de milicia, sufriendo y ayudando a Pablo. Pero también, si nos damos cuenta, si regresamos ahí a Filipenses, como segundo asunto, mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero. Epafrodito, a pesar de que era compañero de milicia y colaborador, también sirvió como mensajero. ¿Para qué? ¿Quién lo había enviado? Bueno, pues una de las razones era para enviar un informe a Pablo. Pablo siempre le gustaba escuchar de cómo se comportaban las iglesias. Cada una de las congregaciones de las iglesias que él estableció, se cree que le enviaban un informe a Pablo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, nos habla acerca de una carta perdida, una carta que se cree que se perdió, que no ha de haber sido inspirada, pero eran reportes. Pablo le había enviado esta carta a los corintios, por lo cual se perdió, pero como no era inspirada no la tenemos acá, solamente se nos nombra, pero recibía informes de las congregaciones. Ahora, en esta carta a los filipenses recibió, por este informe podemos llegar a considerar que había recibido informes de cómo se conducía la iglesia, y también podemos llegar a pensar que recibió el informe de lo que estaba pasando entre Evodia y Síntique. Esas dos mujeres que tenían un pleito ahí entre ellas, por lo cual les manda un consejo. Enviaron a Epafrodito para que pudiera dar este mensaje, este informe a Pablo, pero no solamente con ese propósito, sino también fue enviado con el propósito de saber cómo estaba Pablo. Porque si Pablo se preocupaba por la iglesia de Filipos, también la iglesia de Filipos se preocupaba por Pablo. Dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 18, que le enviaron una ayuda por medio de Epafrodito. Él fue el mensajero que llevó esta ayuda a Pablo. Fue colaborador, fue compañero de milicia y fue también un mensajero. ¿Quién lo envió? Podría ser que, como en la carta a los filipenses en el capítulo 1, versículo 1, nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Quién lo envió? Bien podrían ser los obispos de la iglesia. Estos hombres que ven por la iglesia y ven aún más allá de la iglesia, de la congregación local y aún más allá de la congregación local, que se preocupaban aún por Pablo, aquel que los había establecido. Epafrodito estaba consciente de que él se tenía que sujetar a lo que los ancianos decían. Él sabía las Escrituras y lo que Pablo había enseñado. El ejemplo, él sabía las Escrituras, como bien lo decíamos, y sabía, podemos pensar que sabía lo que el escritor a los Hebreos había dicho en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 17, que nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores, los obispos, hermanos, siempre tienen esta virtud de tener que preocuparse por los demás, por tener que preocuparse por los hermanos. Muchas congregaciones no tenemos ancianos, mis queridos hermanos, pero es necesario. Es necesario. Es un mandamiento de que nosotros establezcamos el gobierno dentro de la iglesia. El detalle es que muchas veces nosotros no tenemos gobierno en la iglesia porque se desconoce. Muchas personas no quieren. Es mucho trabajo, dicen. No se enseña correctamente lo que se debe de hacer. Por tanto, no se despierta el interés en los hermanos. Dicen, son muchos requisitos, son 25. Y dicen, no, es que no lo puedo cumplir. Pero de estos 22 de estos requisitos para los ancianos son para cada uno de nosotros, que debemos de cumplir, pero no se enseñan muchas veces. Es que en ese punto, hermano, uno tiene que pensar, tiene que meditar, porque es cierto, en ocasiones, pues, a veces, no es que no queramos tener ancianos, simplemente debemos nosotros, como cristianos, primeramente anhelar, estar pensando siempre, anhelar algún cargo en la congregación, ya sea predicador, anciano, etc. Entonces hay que anhelarlo, primero trabajar en uno mismo. Me voy a preparar más, voy a hacer todo lo posible, porque yo quiero llegar a ser parte de ese equipo. Vamos a llamar un equipo, es un equipo lo que se hace, predicadores, ancianos, etc. Es un equipo lo cual tiene que trabajar mucho, pero sí hay mucha responsabilidad, pero eso no nos quita el no anhelarlo. Al contrario, hay que trabajar más y estar pensando y meditando. Yo puedo, o sea, yo creo que si me preparo y no doy un poquito yo mismo, yo creo que sí puedo, y llegar a ser no solamente predicador, anciano, etc. Pero está en uno. Tengo que anhelarlo, sí, y sabiendo, sí, la responsabilidad. Por ejemplo, usted habla ahorita, por ejemplo, de Pablo, o sea, cómo fue preparado Pablo para que Pablo dice que fue preparado en todo por el Señor. Y cuando Ananías le dice que vaya con Pablo y le diga, yo le mostraré lo que va a sufrir por mi causa. Entonces hubo una preparación para Pablo. Y luego aparte, ya preparado, ahora sí, ¿qué tiene que hacer Pablo? Ahora sí tenía que hacer, pero ya estaba preparado para lo que viniera hacia él. Como usted mencionaba al principio de la clase, cualquier sufrimiento, Pablo me imagino que se acordaba, ¿verdad? El Señor me dijo, iba a pasar esto y esto y esto. Pero Pablo, aún, como ustedes dicen, aún en medio de todo eso, Pablo invitaba a más hermanos para que le ayudaran, para que le apoyaran y para que también se extendiera más la palabra de Dios. Amén. Sí, muy bien. Sí, primeramente se tiene que anhelar, hermanos, pero como bien digo, muy pocas veces se escuchan predicaciones así acerca de los ancianos. Yo en muy pocas congregaciones de donde yo vengo nunca se predicó, y siempre la excusa siempre era es que son muchos requisitos y no todos pueden ser ancianos. Y creo que esa es una de las respuestas que nosotros damos cuando le predicamos a algún sectario y nos dicen, bueno, ¿por qué ustedes no tienen ancianos? Pues es que tienen que llenar los requisitos en primera instancia. Es lo que muchas veces decimos. Entonces, volviendo al tema, hermanos, Epafrodito se sujetaba a los ancianos que había dentro de su congregación, porque ellos podían ver por las necesidades que tenía la iglesia. Entonces, ¿es necesario que haya? Sí, es necesario. Nosotros debemos de poner a pensarnos esto, debemos de poner a pensarnos.
Es un gran trabajo, es una gran labor y trae muchísimos resultados muy buenos para nuestra vida espiritual, para la vida que tenemos presente y también para la vida venidera. Entonces el apóstol, este hombre llamado Epafrodito, ya para ir concluyendo, era colaborador, compañero de milicia, era mensajero y también, si regresamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 25, dice: Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. También este hombre llamado Epafrodito suplía las necesidades de Pablo por medio de lo que los hermanos le habían dicho. Si nos vamos ahí al texto que mencionamos hace ratito, la de Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses capítulo 4, versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que recibisteis, olor grato, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En el versículo 10 nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero no había la oportunidad. Los hermanos de Filipos, enviando a Epafrodito, mandaron para que le ministrara una ayuda. Estos hermanos sabían bien que Pablo tenía necesidades. No solamente enviaron a Timoteo para saber cómo estaba, sino que también suplieron las necesidades que este hombre tenía. Santiago nos da una muestra de lo que nosotros debemos de hacer también. Santiago capítulo 2, versículo 15. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada uno, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovechaba que los hermanos de Filipos tuvieran el informe de Pablo si ellos no iban a hacer nada al respecto? De igual manera, cuando veamos una necesidad, hermanos, así como la que Pablo estaba sufriendo, no solamente vayamos con los hermanos y les preguntemos: ¿cómo están? Y échale muchas ganas, una palmadita en la espalda y sigue para adelante. Dios te va a ayudar, pídele a Dios. También debemos de llevar lo que el cuerpo necesita. El apóstol Pablo recibió una ayuda por medio de los hermanos de Filipos en manos de Epafrodito. Epafrodito es un hombre que trabajaba incansablemente, hermanos. Pablo tenía necesidades, como bien dijimos, y estos hermanos pudieron ayudar para suplirlos. Vamos a concluir, mis queridos hermanos, haciendo una recapitulación del tema que vimos, el servicio de Epafrodito, y nos hicimos una pregunta: ¿cómo sirvió Epafrodito? Bueno, dijimos que había servido como colaborador y como compañero de milicia. Como compañero de milicia estaba dispuesto a sufrir lo que él tuviera enfrente, en este caso la enfermedad que casi lo mata. Dijimos que sirvió como mensajero, llevando un informe a Pablo y llevando las necesidades para sus necesidades, y también como ministrador de lo que necesitaba Pablo. Hermanos, la iglesia necesita miembros dispuestos a servir. La pregunta aquí, podemos hacernos dos preguntas ya para finalizar el tema. ¿De qué forma estamos sirviendo hoy en la congregación? ¿Cuál es el servicio que nosotros estamos dando para el beneficio de la congregación? Como vimos, era para provecho. ¿Cuál es el provecho que está sacando la congregación de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy sirviendo? Nuestras hermanas, nuestros hermanos, ¿cuál es el provecho que le estamos sacando a lo que el Señor nos ha dado? Y la pregunta número 2, si no estás sirviendo, ¿en qué puedo servir? ¿En qué podemos servir?
Hay muchas áreas de trabajo, hermanos, en las cuales nosotros podemos trabajar en la iglesia del Señor, para que la iglesia vaya en crecimiento, para que la iglesia vea sus frutos. El Señor quiere que nosotros trabajemos hasta el cansancio, pero sin cansarnos. El Señor siempre nos va a ayudar cuando nosotros tengamos la disposición, al igual que Epafrodito la tuvo. Que el Señor los bendiga, hermanos. ¿Hay algún comentario extra? ¿Algo que quieran añadir? ¿No? Ok. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bien, hermanos, antes de cantar el himno, gracias hermanos por la clase. El himno por un servidor, dirige la cena Jaime Salazar, oración por el pan Willy Mesa, oración por el jugo Mario Saucedo, la lectura Mayito, predicación Diego Armando, poniendo Mario García y oración final nuestro hermano Martín García. Ahora cantamos el 29, hermano, el número 29. Ya venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Congreguemos los cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete, en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufre el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Adelante. ¿Levantan los jóvenes, hermano? Vamos a buscar el himno 184 antes de continuar. Himno 184. Hubo quien por mis culpas muriera por mí, por vivir como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, oh, murió el sublime tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de
condenación. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mateo capítulo 26, ¿no? Dice en el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este pasaje, hermanos, nos trae bastante reflexión. Primero que nada, el maestro estaba ahí en lo que el mundo llama la última cena, sabiendo que había quien lo iba a traicionar, pero entendiendo que el plan que tenía Dios para el hombre incluía esa traición. El Señor, fuera de menospreciar o despreciar a esa persona, simplemente le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo. Porque el Señor, antes de todo, hermanos, y lo vemos en el pasaje donde nos narra esa parte, hermanos, de la historia del Señor, donde está en Getsemaní orando, más allá, hermanos, de lo que el Señor sabía que iba a sufrir, estaba el plan de Dios. Y eso incluía la traición. Y eso incluía el sufrimiento de Cristo. Y eso incluía que lo latillaran, que lo crucificaran, que muriera, pero también que resucitara. Y nosotros, hermanos, como
hijos de Dios, nunca se nos debe de pasar el participar de este mandamiento. El Señor lo deja establecido en esta noche, y lo que hay que tener en cuenta, hermanos, y en mente, es que primero que nada, hermanos, el Señor lo que pide en su oración es la bendición por el pan y por el jugo. No nos debemos de distraer, hermanos, tratando de incluir en una oración, cuando vamos a orar por el pan y por el jugo, el orar por otras cosas, porque a veces, por lo mismo, se nos olvida pedir la bendición por el pan o por el jugo. Entonces es una de las cosas que debemos de entender también en este pasaje. Primero a los Corintios 11:23, hermanos, el apóstol Pablo le narra ya a la iglesia esto mismo, que el Señor dejó este mandamiento, que debemos nosotros comer el pan sin levadura, recordando el cuerpo de Cristo, tomar el jugo de fruto de la vid, recordando su sangre. Lo debemos de hacer cada primer día de la semana. Ya sabemos, el primer día de la semana fue el día en que resucitó el Señor, fue el día en que inició la iglesia, es el día en que los cristianos lo hemos hecho desde el primer siglo, Hechos 20, y vamos a terminar diciendo que el domingo es el día del Señor. Vamos a pedir a Dios la bendición por hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios nuestro, te suplicamos que usted bendiga este pan sin levadura, en el cual estamos haciendo memoria de aquel cuerpo maltratado y crucificado por nuestro Dios Jesucristo, muriendo en esa dura cruz para el perdón de nuestros pecados. Te suplicamos que lo hagamos dignamente, y gracias porque nos permite participar de ese mandamiento, ya que todos se lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Vamos a orar para que Dios bendiga cómo nuestro hermano nos vaya. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en todo lugar, te pedimos, Padre, bendición para el jugo de uva y bendiga a cada uno de los que vamos a participar de él. Con esto recordamos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Bendíganos así como estamos a cada uno de nosotros, pues en el nombre de Cristo amado de Cristo Jesús estamos pidiendo esta bendición. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la reverencia mostrada durante este acto de la adoración. Otro mandamiento del cual participamos el primer día de la semana es el de la ofrenda. Primero los Corintios 16, 1 y 2 nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacemos nosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya lo hemos explicado, hermanos. La ofrenda es un acto que debemos de hacer
obedientemente, dice ahí, que cada primer día de la semana, hermanos, cada primer día de la semana. No es cada que nos reunimos, pero tampoco es cada que tengo. Porque Dios nos prospera siempre, Dios nos da siempre. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené, es una cosa que tenemos que hacer de manera obediente, de manera frecuente, cada primer día de la semana, y de manera proporcional según Dios nos haya prosperado. Muchas veces, hermanos, hemos comentado el tema de la ofrenda. Y bueno, cada uno, dice segundo a los Corintios 9, cada uno debe dar como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad. Entonces hay veces que damos hasta cierta cantidad, cierto monto, porque hasta ahí nos sentimos que ya no estamos tristes. Nada más preguntémonos, hermanos, si eso también coincide con la proporción que dice Dios, según Dios nos haya prosperado. Y varias veces hemos comentado, hermanos, no se quede leyendo según a los Corintios 9, 7, que es donde viene eso. Cada uno ve como propuso en su corazón. Síguelo leyendo para que vea que lo que pide Dios es además que confiemos en Él. Hay algo que llaman pirámide de valores. Bueno, en los valores, acá en el pináculo de la pirámide, en nuestros valores debe estar Dios. Y deberíamos de confiar que si doy como Dios me pide, proporcionalmente a como Él me prosperó durante la semana, Él me va a proveer. Es lo que dice después del 8 en adelante, cuando se en 2 Corintios 9. Él me va a proveer para tener y estar enriquecidos para toda liberalidad, para todas las cosas que necesitamos, para hacer bien a los demás, para que no nos falte nuestro oro. Pero necesitamos confiar y obedecer el mandamiento de la ofrenda como Dios pide. Vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda, después los hermanos van a pasar a la oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, una vez más nos dirigimos a ti mediante la oración, rogando que bendigas esta ofrenda que tus hijos van a depositar. Que tú, Padre, bendigas cada uno de los hogares aquí representados para que tengamos siempre lo necesario, pero que también bendiga los corazones y veas la sinceridad y la alegría con la que damos. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. También bendice a quienes la administran para que se puedan tomar buenas decisiones y que la obra de tu Hijo en este lugar siga creciendo. Te agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. 222, hermanos, que va es 222. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pues suyo soy y mío es Él, que más puedo desear, que más puedo desear. Me lleva a un lugar de pasto celestial, del agua viva abundará y salvación me da, y salvación me da. Si me llego a apartar, me vuelve a restaurar, me enseña cómo debo andar por su gran santidad, por su gran santidad. Buenos días, mis hermanos. La lectura en esta mañana se encuentra en Salmos, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Salmos, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice así:
Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Palabra de Dios. Ya, hermanos, vamos a continuar, vamos a estar atentos. Ya está nuestro hermano también ya preparado para traernos el alimento espiritual. Solamente, hermanos, les damos toda la atención debida. Recuerden que quien está aquí al frente, hermanos, es solamente un instrumento el cual Dios ha escogido para enseñarnos y traernos la palabra a nuestro Dios. Así de que, Dios Armando, hablando la palabra de Dios. Gracias a Dios, nuevamente vamos a abrir nuestras escrituras, como ya las abrimos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para comenzar el estudio de esta. Oremos. Amado Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, santo y bendito sea su divino nombre. Le damos las gracias, Padre Celestial, por darnos el privilegio de poder abrir nuevamente sus escrituras, Padre Celestial, para poder alimentarnos un poco más de su palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder leerlas nosotros que estamos aquí, Padre Celestial, y mucha de su iglesia que hoy está reunida, Padre Celestial. Ayúdeme para que pueda expresar lo que usted quiere decir a su pueblo, Padre Celestial, esperando que lo que haya preparado, Padre Celestial, sea conforme a su divina voluntad, Padre Santo. Queremos que edificarnos, Señor bendito. Hemos venido con ese propósito, Padre Celestial, y esperamos que se pueda cumplir este sacrificio, Padre Celestial. Le pedimos que sea con nosotros y que nos ayude. En este caso, ayúdame a mí para poder recordar todo lo que he estudiado, Padre Celestial, y ayúdenos a cada uno de nosotros para poder atesorar las palabras, Señor bendito, para poder confiar más y para ponerlas en obra también. Gracias le damos, Padre Celestial. Todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ya tenemos nuestra Biblia ahí en el Salmo capítulo 18. Bueno, estudiar la palabra de Dios trae beneficios, hermanos. Y recuérdenlo muy bien en la tarde, hermanos. Aquí hay unos dulcecitos para que después de más tarde te lo voy a compartir para que, ¿verdad? Nada más que pongan atención. Vamos a ver si aprendimos algo, si se nos queda algo de las lecciones que tuvimos hoy en el transcurso del día. David, mis queridos hermanos, era un hombre extraordinario, puedo pensar yo. Si pudiera elegir una palabra, creo que extraordinario sería una buena palabra para describirlo. Por su manera en la que escribía, la manera en la que escribía, en la que podía hablar de Dios, la manera en la cual él se expresaba de su Señor, del Dios que lo había formado en el vientre de su madre. Me llama mucho la atención que en todos los salmos que él escribió, siempre exalta el nombre de Dios. Pero ¿por qué siempre tenía esta actitud delante de Dios? Pues porque David tenía devoción a Dios. El día de hoy vamos a estudiar un tema, hermanos, que así le titulamos la devoción de David. La devoción de David. ¿Y qué podemos aprender de la devoción de David? Bueno, pues en primera instancia, hermanos, vamos a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. En primera instancia, hermanos, podemos aprender de la devoción de David que él tenía amor hacia Dios.
La devoción que tenía a Dios es porque él tenía amor a Dios. Y si nos damos cuenta, o si nos dimos cuenta en la lectura que hizo nuestro hermano, en el primer texto, ¿cómo expresa David hacia Dios? ¿Cómo se expresa David hacia Dios? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Esta es la única parte de la Escritura donde una persona se expresa con estas palabras hacia Dios. Te amo, oh Jehová. Vamos a poder buscar en alguna otra parte de la Escritura y no lo vamos a encontrar. Solamente David, con sus palabras, le dice, te amo, oh Jehová. Tanto era el amor que tenía David por Dios, que en el Salmo número 42, hermanos, Salmo número 42, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Salmo capítulo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de noche y de día, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud que conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza. Tanto era el amor que sentía David por Dios, que cuando él estaba lejos, él quería estar cerca de Dios. Al estar enamorado plenamente de su Dios, él quería estar siempre cerca de Dios. La cultura nos dice que, la tradición nos dice que David, para esta ocasión, bien pudo haber estado huyendo de su hijo Absalón, recluido a lo mejor en una cueva, como le habían dicho, que se escondiera. Y él estaba allá, pero el tabernáculo se había quedado acá. Y él, recordamos que en el Antiguo Testamento solamente se podía adorar en el tabernáculo, solamente ahí. Al estar lejos de ahí, David se sentía frustrado por querer adorar y no podía, porque estaba lejos de donde se adoraba a Dios. Por tanto, le dice, como el ciervo clama por las aguas, por las corrientes de agua, así clama, oh Dios, el alma mía. David en su juventud tuvo mucho tiempo para poder observar todo lo que había a su alrededor. Siendo un pastor de ovejas, él podía observar lo que había a su alrededor. A lo mejor estando en el campo, él podía ver a las ovejas pastar y ver más allá de lo que hacían ellas. David da muchas, ¿cómo se le podría decir?, analogías en cuanto a lo que sucedía a su alrededor. Y todo lo que veía lo transformaba en una alabanza hacia Dios. En esta ocasión, David muestra al siervo, a un siervo que brama por las aguas. Él conocía bien a los animales que tenía a su alrededor, conocía bien la fauna que tenía a su alrededor, la flora también, y todo lo que había, él lo conocía, tenía el tiempo necesario para conocerlo, por lo cual él sabía cómo se comportaban este tipo de animales. Si nos vamos a cómo se comportan este tipo de animales, los ciervos claman por las aguas cuando hay escasez. Llega una parte del año en las cuales los ríos se empiezan a secar. Entonces ellos bajan para poder buscar dónde tomar agua, pero al no encontrar, ellos empiezan a escarbar y encuentran agua más abajo. Pero a la hora de escarbar agua, a la hora de escarbar la tierra, y al no encontrar agua,
cuando ya la sequía es muy fuerte, los animales estos claman, gritan, porque no tienen agua. Esto hace que sus enemigos, los depredadores, lo puedan ver dónde está, lo puedan acechar y lo puedan devorar. Este tipo de animales, como su vida es correr y correr, siempre tienen la necesidad de tomar agua. David utilizaba esta ideología porque él siempre tenía la necesidad de estar delante de su Dios adorándolo. Él amaba tanto a Dios que él quería estar siempre delante de la presencia de Dios. No solamente eso, tenía en su cabeza la palabra del Señor. Dice que de día y de noche meditaba en su palabra. Era tanto el amor que tenía por Dios que siempre estaba Dios presente en cada uno de sus pensamientos. Volteaba a ver a la fauna, volteaba a ver a los animales y él se daba cuenta del gran poder de Dios que se veía reflejado en todo lo que él veía, incluso hasta en las piedras. En todo lo que él veía, volteaba a ver hacia arriba y veía la grandeza de Dios, volteaba a ver a su alrededor y veía la grandeza de Dios. Tanto era el amor que tenía David por Dios que le llevó a escribir estos salmos tan hermosos que vemos cada día si nos ponemos a estudiar las Escrituras. David tenía la necesidad de estar con Dios cada día. La devoción de David, podemos aprender el amor que David tenía por Dios, cómo se expresaba por él, pero también cómo consideraba a Dios. Si nos regresamos al capítulo 18, la devoción que tenía David por Dios lo llegaba a ver a su Dios, lo llegaba a considerar de esta manera. Dice el versículo 18: fortaleza mía, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador. Para este hombre, Dios era su todo. David era un peleador, era un guerrero, y él utilizaba todas las analogías para darle honra y gloria a Dios. A Dios le decían, roca mía. En el tiempo de guerra, cuando los guerreros salían a batalla, tenían que buscar dónde esconderse ante las acechanzas de las flechas, de las lanzas que le pudieran aventar. Encontraban cualquier espacio para poder cubrirse y no morir. Sabía que él, si se escondía debajo de una roca, los dardos, las flechas, no le iban a hacer nada. Para él, Dios era su roca, porque sabía que estando tras él, estando tras Dios, no le iba a pasar nada. Él estaba confiado porque Jehová era su roca. No solamente eso, le dice, castillo mío. Para un rey, mis queridos hermanos, el lugar más seguro para un rey era su castillo, porque tenía hombres en la parte de arriba, tenía hombres en la puerta, tenía hombres alrededor de donde él dormía. Estaba protegido, estaba cuidado. Para un rey, su castillo lo era todo. Era su refugio donde, si hubiera peligro, él podía llegar a refugiarse, entrar y no sufrir peligro. David estaba confiado y consideraba a Dios como su castillo. Sabía que estando con él, nada le iba a pasar. Sabía que él era su mejor refugio. Ahora bien, le dice en ese mismo versículo, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Para David, Dios era su libertador, quien lo libraba de cualquier cosa que hubiera en su camino.
en la segunda carta, primer libro de Samuel, capítulo 22, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. El Señor lo había librado muchas veces de sus enemigos, lo había librado de la mano de Saúl. Dios era para él su libertador. Dios libró a David cuando peleó contra los filisteos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, lo libró cuando peleó contra Goliat. Lo libró cuando peleaba contra los osos y leones, cuando él apacentaba su rebaño. Ahora lo podemos ver en Samuel capítulo 17, versículo 37. Lo libró contra su hijo Absalón. En el segundo libro de Samuel. Y vamos a leer un poquito de eso, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 19. Dice el versículo 19: entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y diré al rey Saúl las nuevas de que Jehová ha defendido a causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevará otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. En el contexto, hermanos, David había huido de su palacio, del reino, porque este hombre llamado Absalón, hijo de David, se había proclamado rey y había ganado a mucha gente de su pueblo. Entonces, David se va de su pueblo, se va de su reino. Le dicen que se esconda. En el transcurso de que se esconda, procuran matarle. Este hombre Absalón regresa al palacio y procura ir en contra de él, procura ir a matarlo. David recibe las noticias de que iban tras él y se esconde en otro lado. Cuando se esconde en otro lado, Absalón va con su ejército y se arma una gran batalla. El chiste es que después de todo esto, cuando ya tenían sometido al pueblo de Israel, pero del lado de Absalón, trata de huir y queda trabada su cabeza en unos arbustos, por lo cual llegan unos hombres y matan a Absalón. Ustedes pueden leer la historia desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18. Ahí pueden leer esta historia. David fue librado de manos de Absalón, su hijo. Lo libró de muchas maneras el Señor. David confiaba en su Señor. Sabía que Él era su roca, sabía que Él era su escudo, sabía que Él era su libertador. Vamos a regresar a Salmos capítulo 18. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, le decía, mi fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este hombre, David, tenía una gran devoción a Dios, que consideraba a Dios su todo, en el cual él podía confiar ciegamente. De todo mal, de todo peligro, el Señor lo había librado. Por eso, David consideraba a Dios como su todo para él. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos aprender de David? Bueno, pues también podemos aprender que David tenía amor
por la palabra de Dios también. Como bien lo habíamos dicho, David tenía amor por la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 19, versículo 7, Salmo capítulo 19, versículo 7, nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el precepto, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra sus ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, y dulces más que miel, y más que la miel que destila del panal. David tenía tanto amor por Dios y por su palabra, que miren de la manera que él lo expresa. Deseables son más que el oro, y más que el oro refinado. Sabemos bien que el oro refinado es mucho más valioso que el oro bruto, como se saca. Es mucho más valioso. Y dice, dulces más que miel, y la que destila del panal. Para David, la palabra del Señor, el leerla, el estudiarla, no le era gravoso. Para él, la palabra del Señor era su todo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, mis hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más que toda espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordamos en una ocasión en la cual David pecó delante de Dios, y llegaron y le dijeron: no, que tú has pecado y has hecho tal cosa. Aún en su pecado, ¿saben qué fue lo primero en lo que él meditó? En la palabra del Señor. Aún en su mismo pecado, David tenía presente la palabra del Señor, por lo cual él, meditando en la palabra del Señor, pudo devolver su vida a como estaba, pudo recobrar el camino en el que estaba. David sabía bien y conocía bien la ley del Señor, sabía bien qué era lo que le iba a pasar, sabía bien cuál era el mandamiento de aquella persona que causara el mal que él había hecho. Cuando David fornicó con aquella persona, cuando David adulteró. Entonces, David tenía presente la palabra del Señor y tenía tanto amor por ella que después de esto lo vemos que él dice muchos más salmos y los escribe más adelante. Ahora bien, ¿qué aprendemos de la devoción a Dios, hermanos? Bueno, pues aprendemos también, hermanos, el cómo veía a Dios, cómo veía a David el poder de Dios. ¿Cómo veía David el poder de Dios? Vamos a ir a el Salmo número 8. Salmo capítulo 8, mis hermanos. Salmo capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la tierra. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de honra y le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, y todo, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David veía el gran poder de Dios, como decíamos hace rato, aún en las cosas pequeñas y en las cosas más grandes. Él, delante de su Dios, se sentía una pequeñez. Volteaba a ver a los cielos que el Señor había creado y él no podía ver lo que nosotros podemos ver hoy en día por medio de los aparatos electrónicos, por medio de la ciencia, todos los planetas, las nebulosas y todo lo que hay. Este hombre, David, volteando a ver al firmamento, él podía ver la grandeza de Dios, podía ver el poder de Dios que había en el mundo, en el universo entero. Él sabía que el Dios que había creado los cielos, las estrellas y todo el firmamento era su Dios que lo protegía. Él no podía concebir todo el poder que tenía Dios para crear todo eso. Y de igual manera nosotros, hermanos. Este hombre, en todos los salmos, hermanos, volteaba a ver las bondades que Dios había hecho y él daba salmos de alegría. Por ejemplo, en el Salmo número 145, hermanos. Salmo número 145. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande y digno es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebraré tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en los hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos. Estupendos hablarán los nombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Cada uno de los salmos que vemos, hermanos, es ¿cómo se le podría decir? Hermoso. Vemos la grandeza de Dios en cada uno de los salmos. Dice en el Salmo 148, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, y el fuego y el granizo, y la nieve y el vapor, y el viento y la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal y reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los príncipes, todos los jueces de la tierra, los jóvenes también y las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre será enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos, y él exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. David mandaba a que todos le alabaran, porque él reconocía el gran poder
de Dios. Ese mismo poder que nosotros podemos reconocer en nuestro Señor. Ya para terminar, mis queridos hermanos, Salmo número 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército por boca de su aliento. Cada uno de nosotros, hermanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El Señor nos hizo, el Señor nos creó. David sabía todo esto, sabía el Dios en quien confiaba, sabía quién era el Dios a quien amaba, sabía quién era el Dios que lo protegía. Por tanto, él tenía una confianza muy grande para con Dios. Cualquiera que fuera la adversidad que pudiera venir ante él, él estaba confiado. Se expresaba de muchas maneras para hablar de su Dios. Se expresaba de una manera tan hermosa para hablar de Dios. Él reconocía que el Dios que hizo los cielos y las estrellas también lo habían creado a él. Cada uno de nosotros, hermanos, de igual manera debemos de tener este mismo pensamiento y debemos de amar, así como David amó a Dios. Estar siempre queriendo estar cerca de nuestro Dios, ya sea en las congregaciones o meditando su palabra. De igual manera podemos adorar hoy en día a nuestro Dios. ¿Cómo consideramos a Dios de igual manera nosotros? David lo consideraba como su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador. ¿Cómo nosotros consideramos a Dios? El amor que tenía David por su palabra. ¿Cuántas veces nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios? Y cómo nosotros vemos el poder de Dios. Muchas veces nosotros, a veces nos descuidamos, desconfiamos y a veces nos apagamos porque no confiamos plenamente en Dios. No estamos poniendo nuestra confianza en Dios, sabiendo que Dios nos puede ayudar en cualquiera que sea nuestra situación. David había entregado su vida a Dios, por lo cual él estaba confiado en Dios. Hoy en día nosotros también hemos entregado nuestra vida a Dios y el Señor nos puede ayudar cualquiera que sea nuestra situación. Dios no nos va a dejar batallar solos. El Señor siempre nos va a ayudar, al igual que a David lo protegió en muchas ocasiones. Hermanos, este es el tema que vimos el día de hoy, la devoción de David. ¿Qué aprendimos de la devoción de David? Bueno, pues aprendimos del amor que sentía hacia Dios, de cómo consideraba a Dios, del amor que tenía por su palabra y de también cómo David veía el poder de Dios. Espero que sea de edificación para nosotros, hermanos, y que podamos aprender un poquito de todo esto. Que el Señor nos bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. De los horarios, el número 53, número 53 de las Sagradas Escrituras es el Salmo 125, 1 y 2. Salmo 125, 1 y 2. Si ya lo tienen, cantemos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo.
son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y bendito Creador, Padre eterno, santificado sea su santo nombre. En esta mañana, Padre, damos las gracias por la vida y la salud. También damos gracias, Padre, por haber recibido la palabra de nuestro hermano Diego. Por medio de sus labios, Padre, que usted se manifieste, Padre, en cada uno de nosotros, Señor, para que seamos dignos hijos suyos. También, Padre, pedimos la bendición para todos nuestros predicadores, para ellos y sus familias, para que sigan dándonos el alimento espiritual, Padre Santo, que tengan ese ánimo, Padre Santo, de alimentarnos. También, Padre Santísimo, te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y también por los ausentes. También pedimos, Padre, por las familias de cada uno de nosotros, Padre, para que usted nos siga bendiciendo, nos siga dando, Padre, ese amor inquebrantable para que usted, Padre, para que sigamos adelante, Señor, en esta carrera que usted nos ha asignado, Padre, pidiendo, Padre, que usted nos guíe, que usted nos dé la sabiduría y el entendimiento. También, Padre, pedimos por cada uno de nuestros hermanos en enfermedad o en alguna situación, que usted sea con ellos, Padre. Pedimos, Padre, también que usted bendiga los planes de esta congregación, que usted tenga misericordia y nos ayude para seguir adelante. También, Padre, le explicamos, Señor, que usted bendiga los alimentos que hemos de compartir, para que sean de buen provecho. Y que nunca olvidemos, Padre, que sea usted primero delante de nosotros, para con todos y cada uno de nosotros seamos dignos hijos suyos. Todo esto, Señor, se lo pedimos y agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias, damos a Dios. Hemos llegado al